Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos vea y de dónde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios, Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de? Bueno, estamos viendo precisamente las consecuencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15 nos habla de todo eso. ¿Qué es lo que con qué nos bendijo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos ha provisto para todo aquel que quiera, para todo aquel que crea? No es a fuerzas, es voluntario, no es que tienes que, pero deberíamos de, más en estos tiempos de meditar acerca de quién es Jesucristo, por qué, para qué. Hay muchos argumentos, comentarios de que Jesús, que esto, que lo otro, pero la realidad es que Dios es Dios, Dios Padre es Dios, y lo que Él ha establecido, ni científicos, ni millonarios, ni nadie puede quitar lo que Dios ha establecido. Y una de las cosas que ha establecido en Lucas, ¿qué es? Mateo 9, ¿qué? 9:24, no, Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Qué es el hombre? La humanidad. Que toda la humanidad está sometida o estamos sometidos a ese proceso. Nos guste o no, quiéranos o no, quien lo estableció, el Creador, Dios mismo, el Padre, el que envió a su Hijo, que celebramos en estas fechas tan próximas, a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y también está enseguida la entrada a un nuevo año. Tiempo de meditar acerca de qué hemos hecho, qué buscamos, qué queremos, a dónde vamos, qué estamos haciendo. Eso depende de cada quien. Cada quien tenemos nuestra propia mente, cada quien tomamos decisiones propias y hacemos según lo que nosotros decidamos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que nos propone? ¿Qué es lo que nos exhorta? A todo aquel que creemos realmente, pues sabemos que la Biblia es autoridad, es enseñanza, es un libro que nos deja ver todo lo que Dios quisiera que nosotros hiciéramos para nuestro bien. Pero es de cada quien toma sus propias decisiones. Podemos ver que este mundo la empatía humana está por los suelos. Desafortunadamente los tiempos se han puesto terribles. No hay empatía humana para los unos con los otros. Si en familias no los hay, imagínense con los demás. Es lo que Dios nos dice, ¿sabes qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? En ese segundo gran mandamiento que está en la Biblia. Deberíamos analizar un poco, deberíamos meditar un poco acerca de, porque sí decimos, Dios es amor, sí, Dios es amor, ciertamente que sí, pero es justo, es verdadero y envió a su Hijo. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos diciendo que somos seguidores de Cristo. Por tanto, las enseñanzas de Cristo gobiernan nuestras vidas. A todo aquel que quiera, repito, no es a fuerzas, es voluntario. Por eso el Señor Jesucristo dijo ahí en Lucas 9:23, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que tiene que ver mucho con ¿qué? Con el nuevo nacimiento. Sin el entendimiento, sin el razonamiento, sin el investigamiento de la palabra de Dios, no podemos tomar una decisión de que es falsa o es cierta. Tenemos que estar seguros de lo que estamos oyendo, haciendo y decidiendo. Pero les repito, es personal. Vamos a continuar esta mañana, esperando que se encuentren todos bien, disfrutando este domingo. ¿Qué es, mija? 21 de diciembre, ciertamente, ya mero llegamos al 24. ¿Para cuándo cae el 24? Nochebuena. Este miércoles. Ya estamos encima de ello, de Nochebuena, para entrar a Navidad el 25. Espero que estén disfrutando, y esta porción de la palabra es una enseñanza acerca de los resultados, repito, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dejado como herencia. ¿Para quién? Para todo aquel que en Él cree, que está dispuesto a obedecer la exhortación, la invitación a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y vasto Salvador. Bien, en esta mañana vamos a leer la porción de la palabra en 1 Corintios capítulo 15. Continuamos
del 48 al 50. Son 3 versículos nada más para poder cerrar esta porción de la palabra. Le voy a pedir a ver si que me lo lean, la versión Reina Valera, versión antigua. Luego vemos cómo nos la presenta la Biblia de Estudio Las Américas. Adelante, hija, por favor. Dice la palabra de Dios, cuál es el terreno, tales también los terrenos, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traemos también la imagen del celestial. Esto pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ay, amén. ¿Qué oras, por favor? Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos comida, Señor, y pues Padre, gracias por otro día, el descanso de la noche, Señor, y pues Padre, gracias por traernos comida a tu recinto de oración, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, tú eres el que guía y guarda y usa el que está predicando, Señor, igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, síguelos guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, en esta mañana venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo lo ponemos en tus manos, Señor, tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, Señor, y pues, Padre, el que suple. Nuevamente que sea bajo toda la voluntad tuya, Señor, y que abra las puertas que tienen que estar abiertas y cierre las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu gran amor, Señor. Y pues, Padre, te seguimos poniendo a cada líder en tu mano, Señor. Cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos. Que le sigas guiando, Señor, y lo sigas protegiendo y dando sabiduría a cada uno, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, nuevamente que sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a continuar con la palabra de Dios como nos la presenta la Biblia de las Américas, Biblia de Estudio. Lo presenta de esta manera. Dice como el 48, como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 50 y cerramos. Esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Bien, no es tanto que quiera uno que tienes que, repito, porque ay Dios. Una de las cosas que me lleva a mí a predicar y pues es qué dice la Biblia, no mi opinión, no lo que yo creo, no lo que yo quiero. Y por eso lo hacemos sin ninguna ganancia que me produzca o simple y sencillamente lo hago por convicción o lo hacemos por convicción. Si yo personalmente, mi persona, no tuviera la convicción de que Cristo es el Hijo de Dios, ¿qué estaría haciendo yo aquí? No estaría perdiendo mi tiempo. He tenido negocios, ciertamente, pero todo es mejor poner atención cuando Dios nos habla y nos dice, quiero que me sirvas. Pero es decisión de cada quien. ¿Cuál es esto? Que no estoy aquí por ninguna promoción, ni por fama, ni por nada de dinero, ni nada. Simplemente, ni yo ni los que estamos aquí, mi familia, mis hijos, mis hijas, principalmente Bessie, que es la que me ayuda con sus niños, mis nietos. Estamos aquí, las puertas están abiertas para los que quieran, pero no endulzamos oídos. ¿Qué dice la Biblia? ¿De qué se trata? Así como está escrito. ¿Qué es la enseñanza que nos trae la palabra de Dios en cada predicación o compartimiento de la palabra de Dios? Obviamente que este capítulo 15 de 1 de Corintios nos habla mucho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la bendición que recibimos al reconocer a Cristo y aceptar a Cristo. Pero se necesita mucho valor
para reconocer que soy pecador y que necesito que alguien pague mis pecados porque yo no puedo. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, por eso lo envió el Padre, con un propósito divino de que la humanidad tenga una esperanza verdadera, una esperanza de salvación, de que de este cuerpo no, de nuestras almas, porque en este cuerpo hay vida terrenal, temporal. Y lo espiritual, el alma, tiene eternidad. Por eso es de que debemos entender que nadie podíamos quitar la condenación que había en el ser humano, por cuantos todos pecaron, nos dice Romanos 6:23 o 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. No dice algunos, por cuanto todos, ¿quién? Toda la raza que descendemos de Adán y Eva, fisiológicamente. Cuando encontramos y entendemos la palabra de Dios, que Jesucristo vino a cortar la simiente de Adán y darnos un nuevo nacimiento, como le dijo ahí en Juan 3:3, que le dijo a Nicodemo, ¿o es necesario nacer de nuevo? ¿Qué es ese nacimiento espiritual? ¿Qué es ese nacimiento cortando la simiente de quién? De Adán. ¿Y por quién fue engendrado nuestro Señor Jesucristo? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿En qué más bien? En un cuerpo humano, de un ser humano que fue tomado o fue tomada la Virgen María, porque Dios la preparó para eso, para que de ella fuera tomada esa carne, porque no hubo intervención de hombre. Por eso ahí en Galatas 4:4 dice, en su tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y aún más dice, nacido bajo la ley. El propósito es de que el mundo entienda que Dios no está exigiendo nada. Simple y sencillamente te dice, yo no quiero que tu alma se pierda porque te hice, te formé en el vientre de tu madre para que me sirvas. Todo ser humano tiene un propósito, pero tú quieres saber cuál es tu propósito, que el Creador quiere contigo o que tú desarrolles para bendición de los demás. Es decisión de cada quien. Esos religiosos, esos fanáticos, esos hipócritas, pongan el título que quieran. Pero la palabra de Dios está aquí para salvación del alma. No para hacernos millonarios en este mundo, no para no sufrir, no para no enfermarnos, no para vivir una eterna aquí en la tierra, sino todo tiene una definición de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, preparándonos el camino. Ahí en ¿qué es? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, ¿sí, verdad? Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y hace una advertencia muy clara, nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros entendemos y analizamos la Biblia, vamos entendiendo de qué se trata. De otra manera, si nomás repetimos como grabación, es que dijo, es que no es cierto, es que ya investigaste, ya te empapaste del conocimiento para poder juzgar que es cierto o no es cierto. Es que Jesús, es que se casó, es que tuvo familia. Ahí es que no se acaban. Hay argumentos que sobran, pero la Biblia sigue diciendo lo mismo por miles de años. Escrita por hombres, ciertamente. ¿A quién fue dedicada el Señor Jesucristo? ¿A quién envió? Al ser humano y tomó forma humana. ¿Para qué? Para darle a la humanidad el amor verdadero de Dios, si es que lo quieres. Por eso dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cada uno, cada ser humano, tenemos, porque yo también soy humano como cualquier líder espiritual, tenemos que reconocer que fallamos. Perdón. Pero el reconocer cuesta, no es gratis. El reconocer que soy un ser humano y que fallo y que tengo un montón de fallas, por ser un líder, un pastor o cualquier otro tipo de líder, no nos limita o no nos quita que somos seres humanos, que fallamos. Si Dios usa al ser humano, como él hizo un cuerpo humano, a su esencia, a su aliento, y el verbo fue encarnado, dice que es Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, todo lo que está en la palabra de Dios es una enseñanza bíblica espiritual para el beneficio de cada quien. Pero si quieres
La enseñanza aquí ya vimos que precisamente, ¿qué título tiene? En la Reina Valera. Me resucitarán en cuerpo inmortal. Resucitarán en cuerpo inmortal. ¿A quién? A cada creyente. Y en las Américas dice la gloria del cuerpo resucitado. ¿De quién? De cada creyente. ¿Por qué? Porque se nos dará. Hemos leído y lo hemos visto aquí en este capítulo 15 de Corintios, que nos habla que nuestro Señor Jesucristo fue encarnado. ¿Para qué? Para que pagara una deuda que no era de Él. Para darle el camino, preparar el camino para todo creyente, para todo aquel que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Qué estamos viendo en esos tiempos? Bueno, simplemente hemos leído y hemos visto que la palabra de Dios nos enseña, nos habla. Dice el 48, el 46, el primer hombre, estoy hablando de 1 Corintios 15, 47, dice, el primer hombre es de la tierra, terreno, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es del cielo. Entonces nos damos cuenta que nos dice, mira, lo repito, ¿por qué tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué tuvo que nacer engendrado por el Espíritu Santo? Porque se necesitaba que fuera santo aquella persona, aquel cuerpo, porque Él ya existía desde antes, en Dios mismo. Y Él tomó un cuerpo, por decirlo de alguna manera más sencilla, se regaló a la humanidad Dios mismo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. Celebramos Navidad, cantamos villancicos, cantamos himnos, cantamos canciones, y el festejado ni nos acordamos de Él. Por eso, ¿qué es lo que nos dio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque Él murió, nació, creció, aprendió, murió, fue humillado, fue latillado y todo lo que ustedes quieran. ¿Y qué pasó? Subió a la cruz, subió al madero, clavó nuestros pecados de todo aquel que cree en Él. Y murió y fue no en un sepulcro de pozo, fue en una cueva. Fue en una cueva donde Él fue sepultado. ¿Y se quedó ahí? No, se resucitó victorioso, venciendo a la muerte. ¿Para qué? Para darle al ser humano una resurrección de vida eterna, para ya no morir más, para no estar bajo pecado, porque Él venció el pecado, porque Él cumplió la ley. ¿Cómo vamos a entender todo esto si no queremos ni siquiera leer la Biblia? Le sacamos la vuelta. Nos hablan de Cristo, estos religiosos. Nos hablan, estos hipócritas, esto. Todo ser humano cree que sabe todo, incluyendo al que habla, cuando en realidad ya no sabemos, dice la Biblia, cómo debemos entenderlo. ¿Qué vamos a ver esta mañana? Pues cómo nos lo presenta la palabra de Dios. Ya leímos, ya vimos que nos presenta que del 40, ¿y qué dijimos? 48, ¿verdad? Dice, cual el terreno, tales también los terrenos, o los nacidos de Adán y Eva, y dije, y el cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Quiénes son los terrenos y quiénes son los celestiales? Obviamente, por eso mencioné, cuando el ser humano entiende que puede tener lo celestial también. Cuando reconocemos que Jesucristo vino y murió en la cruz y lo aceptamos como único y vasto Salvador, porque no quedó muerto, resucitó. Obviamente que necesitaba morir. ¿Por qué? Para cumplir la ley, y para vencer la muerte, para resucitar y darnos vida eterna a todo aquel que en él creemos. Pero está lo terrenal, ciertamente que sí. ¿Quiénes? Los adámicos, los que no han conocido a Cristo. Repito, por eso le dicen Juan 3:3 a Nicodemo, o sea, es necesario nacer. Si me lo lees, mija, por favor, Juan 3:3. ¿Por qué es todo esto? Porque entendamos que la resurrección no es nomás porque sí. ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Amén. Que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, como un ser humano que era, le pregunta lo que dice el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4?
Dice la palabra de Dios, dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Gracias. Entendemos entonces que Nicodemo pensaba con una mente humana. Humanamente está pensando. No está pensando espiritualmente. Y para eso se necesita entender espiritualmente de qué se trata la palabra de Dios. Hemos leído 1 Corintios 2:14. Si me lo lees también, amiga, por favor. Lo repito para que se entienda. ¿Por qué es necesario que entendamos espiritualmente? ¿Cuál es el punto? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque les son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Amén. El hombre natural, el hombre animal es una mente natural, como Nicodemo, gracias, que no entendía lo espiritual. ¿Cómo podemos entender lo espiritual si el único modo de obtener lo espiritual es reconociendo a Cristo? ¿Y cómo vamos a entender que Cristo vino con un propósito divino para bendición de la humanidad si no nos disponemos a analizar, a buscar, a entender? La enseñanza está en la Biblia. Todo lo demás, esto está muy clara la palabra de Dios. Entonces es cuestión de leerla. Muchos dicen, es que ya se va a acabar el mundo. Espérame. Si hemos leído precisamente 1 Corintios 15, 25, 24, donde dice que después entregará, que si me lo lees, se entregará el reino al Señor, que es el 25, ¿verdad? 24. Al 24, ¿qué? ¿Cómo lo dice? 1 Corintios 15, 24 dice la palabra de Dios, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Amén. Si la Biblia, gracias amiga, si la Biblia nos da la guianza, la enseñanza, dice que va a haber un rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, de Cristo. Es que se va a hacer presente el hombre inicuo antes de su venida, que es el anticristo de este mundo, y van a ser que 6 años, 7 años, 6 años de tribulación. Pero luego va a venir Cristo y va a reinar 1000 años. Entonces, ¿cómo podemos decir que ya se va a acabar? ¿Por qué no entendemos? Porque no analizamos qué dice la Biblia. Oímos que alguien habla muy bonito, nos presentan flores y corazoncitos y todo eso, y ya, ay sí, qué bonito habla, qué bonito. Pero es la verdad. Te están hablando de la verdad, que es de qué analizas tú de la palabra de Dios. Claro, obviamente que la palabra de Dios nos enseña aquí que de qué estamos hablando, de cómo es el ser humano. El ser humano trae lo terrenal y también traerá lo espiritual. Pero ¿cómo? Pues precisamente por eso está ahí. Toda la enseñanza de la palabra de Dios es un proceso. ¿Cómo vas a averiguar todo esto si no te interesa? Y de ahí depende la vida eterna de tu alma. Y se te va a dar un nuevo cuerpo si es que eres hijo de Dios. Y si no, pues bueno, todo tiene su consecuencia. Si leemos la Biblia y vamos a Apocalipsis, podemos entender mucho más, no nomás Génesis. Toda la Biblia, dice, según el Timoteo 3:16, es inspirada divinamente, útil para enseñar, útil para redarguir. Trae toda la palabra de Dios ahí. Obviamente que no es un cuento, no es una historia, son enseñanzas, es un guía espiritual la Biblia, para todo aquel que la quiera. Por eso digo, el que se dice que soy cristiano, soy seguidor de Cristo y acepto lo que está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me enseña a leerlo? ¿Qué es lo que me enseña bíblicamente? ¿A dónde voy? ¿Por qué voy? ¿Para qué voy? Mientras no abramos a nuestra mente y nos dispongamos, no hay nada. Simplemente una opinión, simplemente un argumento, una excusa para sentirme bien. Es por eso que viene el tiempo de celebrar Navidad, ciertamente. ¿Qué es Navidad? Natividad, nacimiento. ¿De quién? De aquel que cumple años. ¿Quién? Jesucristo. Pero lo invitamos a su fiesta, lo invitamos a su convivio, lo hacemos partícipe de nuestros desarrollos de alegría en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Compartimos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros hermanos la palabra de Dios, o simplemente soy cristiano porque yo soy salvo y ya. No, no es tan fácil. No es nada más creer en Dios. Lo he repetido mucho, pero es cierto.
De Abraham se dijo, y le creyó a Abraham a Dios. ¿De qué? Le creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No nomás cree en Dios. Dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Pues no por eso son salvos, ¿verdad? No, claro que eso no lo dice. ¿De qué se trata? De que pongamos atención. ¿No quieres oír al pastor? Pues ponte a leer la Biblia. Hay mucha información. Es que no sabes porque no quieres. La gente es engañada por líderes corruptos, falsos maestros. Y sus familias son abusadas y son relegadas y... no, es que habla muy bonito. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Es por eso que debemos entender que todo lo que la Biblia dice, lo dice con el fin de que entendamos que el único camino que es verdadero es Cristo. Ni el pastor, ni ningún líder espiritual puede tomar el lugar de Cristo. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Quién pagó por él? Cristo. No el pastor. El mismo pastor va a dar cuentas a aquel que nos llamó a compartir su palabra. Por eso, ¿qué es lo que debemos predicar? ¿Qué es lo que debemos enseñar? Mínimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que se ha olvidado en este mundo? Ni las mismas familias se aman. No falta cómo. Dice, no juzgues, dice la Biblia. No juzgues a tu hermano. ¿Para qué juzgas a tu hermano? No juzgues a tu prójimo. ¿Por qué juzgas a tu prójimo? Si tú estás peor muchas de las veces. Pero no nos gusta que nos hablen así. Ay, no, ese pastor ya va a empezar. Pues no soy yo, es la palabra de Dios, que nos enseña la palabra de Dios. En el versículo, ¿qué dijimos? 48, ya lo leí una vez, déjame lo leo otra vez para que se entienda. Dice, ¿cuál es el terreno? Tales también los terrenos. Los nacidos de Adán, físicamente, son terrenos. ¿Por qué? Porque no fueron engendrados por el Espíritu Santo. Ningún ser humano natural hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Hemos sido engendrados por nuestros padres y madre. Hubo un acto carnal ahí. Y es natural. Lo que no es natural que ese acto carnal era uno en una y en otra persona. Es una persona. Es que estás en la antigua, eres un cavernícola. Ni hubo cavernícolas, ni estoy fuera del lugar. Simple y sencillamente, ¿qué reglamento? ¿Qué es lo que no nos gusta? Cuando vienen los mandamientos. ¿Por qué? Porque no nos gusta la moral, que es lo que está por los suelos. Porque no nos gusta la empatía, que nadie la quiere tener ahorita. Por eso traemos lo terrenal, nos mueve lo terrenal cuando no hemos tenido a Cristo en nuestro corazón. Nos mueve lo material. Porque pensamos que eso hizo, no sé cuántos años viva cada quien, pero lo más que puede vivir un ser humano, ¿cuánto es? 100 y algo de años. Y se acabó, porque se ha establecido que el ser humano no dice así, dice el hombre, pero se refiere a la humanidad. Muera una sola vez y después al juicio. Este cuerpo vuelve a la tierra. ¿Qué es lo que queda? El alma viviente. ¿Y dónde vas a pasar esa vida eterna? ¿En el cielo? ¿Con el Señor? ¿O en el tormento? Dicen, ay, yo allá porque estoy de parranda. En oscuridad y quemándote. No sé yo, ni quiero saber, ni me interesa. Lo único que sé que es preferible estar con el Señor, pero eso depende, repito, de cada quien. Entonces, ¿qué dice ahí en Filipenses 3, 20, 21? Dice la palabra de Dios, mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperemos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Amén. Gracias. Dios nos dice, mira, envía a mi Hijo y nos dice el Señor aquí, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, mas nuestra vivienda está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que ya está todo preparado. Nosotros podemos afanarnos, volvernos ávaros, querer más riqueza, querer lujos. Veamos un panteón antiguo. ¿Cuánta gente de dinero? De lujo el panteón. ¿Cuánta gente de dinero está enterrada en ese lugar?
sea cual sea el panteón. ¿Cuánto se llevó? ¿Cuánto se llevó? Nada. Volvió al polvo. Y no se llevó nada. Puede tener la caja lujosa de oro si quiere y plata, pero como quiera. Volvió al polvo. ¿Y qué se llevó? Nada. No que no trabajemos, no que no queramos vivir mejor, sino simple y sencillamente no pongamos las riquezas terrenales en lugar de Dios, que es lo celestial. Buscamos agradar a Dios, buscamos hacer su voluntad, porque para todo el creyente verdadero, aquel que ha tomado una decisión consciente y que se examina constantemente día tras día, la misma Biblia nos dice, examinaos a vosotros mismos, no me acuerdo qué es, 2 Corintios 13:5, algo así. Examinaos a vosotros mismos, no que lo juzgue yo o alguien más. Adelante si lo tienes. 2 Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Amén. Gracias, amigo. Con todas las advertencias y enseñanzas bíblicas debemos estar atentos de que Dios nos habla y nos dice, mira, la vivienda tuya como cristiano, como hijo de Dios, está en los cielos. Porque ya se te dio un cuerpo como el de Cristo, porque creíste verdaderamente, porque te analizaste, porque buscaste lo que yo te decía que buscaras, porque caminaste como yo quería que caminaras, porque yo soy tu creador. Diga lo que diga el mundo, haga lo que haga el mundo, Dios es Dios y punto. Fanático, creyente verdadero. Compartimos lo que está en nosotros, ¿verdad? Por eso dice el versículo 21 de Filipenses 3, el cual transforma el cuerpo de nuestra bajeza. ¿Quién? Jesucristo. Va a transformar este cuerpo similar al de él. No esta carne, no esta sangre, nada de esto. Esto aquí se queda. Pues, ¿y qué te puede llevar? Te puedes pasar toda tu vida, toda tu juventud queriendo ser millonario, rico, ¿y qué te vas a llevar? Hay algunos que hasta la cárcel van por eso. Pierden familia, pierden todo, ¿y qué? ¿Lo toman en cuenta? No. ¿Por qué? Porque tan que es según el Corintios, ¿qué? 4:4, el Dios de este siglo. Y son versículos que llegan, no que ya los traiga, simple y sencillamente están en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién ciega el entendimiento? ¿Por qué no entiende las personas? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. El cual es la imagen de Dios, pero para que nos, gracias amigo, para que nos resplandezca la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios mismo. Si nosotros analizamos la palabra de Dios, sabemos que lo que dice también Romanos que 8:28, estamos siendo formados a la imagen. Y fíjese que es algo muy importante que si nosotros nos disponemos y abrimos nuestra disposición a querer entender, lo entendemos, porque Dios nos ayuda, si no, ¿qué dice? Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, gracias amigo. Estamos formados, transformados a la imagen de su Hijo. ¿Quién? Todo el ser humano está invitado, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios amó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, no para unos, sino para todos, a los que antes conoció, a aquellos que invitó, que contestamos a su llamamiento, con una convicción verdadera, tenemos el camino preparado para llegar al trono de la gracia. Pero eso depende de cada quien. Es que, no, si tú quieres entender que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue sobrenatural, entonces que no hubo intervención de un hombre para que aquella mujer fuera embarazada por el Espíritu Santo, por un cuerpo que fue hecho para él, en ella, en María. ¿Quién es María?
una mujer que preparó Dios de antemano, así como Dios prepara todo, para que ella fuera el medio de que hubiera carne en ese ser, o en esa deidad que Dios envió, o él mismo, su esencia en la mujer. Pero lo entendemos, pues depende de cada quien, ¿verdad? Dice ahí en Mateo 1:18. Dice la palabra de Dios, y el nacimiento de Jesucristo fue así, siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Al 20. Y pensando él en esto, el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque los que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Lo que en ella es, gracias, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bíblicamente ahí está. ¿Pero por qué? Porque también leemos en Gálatas 4:4, lo tengo aquí, más venir el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Y podemos encontrar Juan 3:16 y 17, que nos da suficiente margen para hablar de ello. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Para que el mundo sea salvo por él. Podemos ver nosotros lo que dice Hebreos 10:5. Y pongamos mucha atención a este versículo porque habla algo que poco se habla, poco se entiende. Ciertamente lo que hay en ese cuerpo y hubo en ese cuerpo aquí en la tierra es deidad divina. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Gracias. Me apropiaste cuerpo humano. ¿Por medio de quién? De María, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que en el tiempo de él viniera y cumpliera la ley en el madero. Es algo que no lo podemos entender mientras no nos dispongamos. Por eso dijo el Señor, referente al alimento espiritual, Juan 6:51. Juan 6:51 dice la palabra de Dios, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Si nosotros entendemos que es gracias al pan, ¿qué es el pan? Alimento. Si yo soy el alimento espiritual. Ahí en Mateo 4:4, ¿qué le contestó a Satanás en las pruebas del Señor, las tentaciones? Donde lo tentó, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Más con toda palabra que sale de qué? De la boca de Dios. No solo con pan para el físico, sino con pan espiritual. Dice, yo daré, el pan que yo daré, dijo el Señor, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vemos entonces que Dios ciertamente preparó el primer Adán, la misma Biblia nos lo enseña, si lo buscamos. Y este Adán, repito, su nacimiento es sobrenatural. Si nosotros queremos anular lo sobrenatural, estamos mintiendo, porque no intervino ser humano, sino el Espíritu Santo de Dios, lleno de amor, ciertamente que Dios mismo. Ahí en Juan 10:10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias, amigo. Ciertamente el enemigo puede prometerte todo lo que tú quieras. Y se habla mucho de eso dentro de este mundo. Si haz pacto y te da riqueza, sí, a cambio de no nomás de un ser, sino de toda la descendencia. Por ambición o por avaricia. Sí hay lo malo. Ciertamente que sí. Si no, no estuviéramos hablando de ello.
pero está aquí. Si al mismo Señor le ofreció los reinos de la tierra, pensando que eran de él cuando estaba hablando con el dueño de todo. Ahí en esos mismos capítulos de Mateo podemos ver cómo lo lleva. ¿Lo tienes por ahí? ¿Qué versículo es el donde le dice todo esto daré si postrado me adoráis? Son cosas que debemos tener muy en mente. ¿Por qué vino Cristo? ¿A qué? Nada más porque le dio la gana. Adelante si lo tienes. Mateo 4:9 dice la palabra de Dios, y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. ¿Quién le habló a quién? El enemigo al Todopoderoso, porque lo miraba como hombre y conoce al hombre y sabe que el hombre muchas de las veces por las riquezas se deja ir, aunque sea temporal. En la palabra de Dios hay mucha enseñanza, inclusive está la historia del rico y el mendigo. Está el rico en tormento y le pide a Abraham que deje que Lázaro, así se llamaba el mendigo, le dé agua con un dedo, una gota de agua, porque está en tormento. Y le dice, pues bueno, tú tuviste, le dice a Abraham, tú tuviste tu gozo, tu recompensa, o lo que tú quieras, como lo quieras ver, en la vida. Y aquí estás en tormento y Lázaro no, Lázaro está aquí. ¿Era Lázaro por ser mendigo? No, Lázaro era creyente, verdadero. Y el rico estaba ensimismado por las riquezas. Vimos en Juan 10:10 que se vino a dar que amor. Y ese amor lo está ahí, Cristo Jesús. Es el amor de Dios para toda la humanidad. ¿Lo quieres? Eso depende de ti. Depende de cada quien. El querer entender lo espiritual requiere tiempo y cuesta. No nomás es porque yo quiero, porque yo digo, no. Se necesita una convicción. El llamamiento está para todo el ser humano. ¿Pero lo quieres? ¿O estamos en un tiempo muy moderno? Somos primermundistas y ya hacemos lo que nos da la gana. Es algo triste, pero verdadero. Pero no es nada de sorpresa. La misma Biblia nos dice, y el mundo irá de mal en peor. De mal en peor. Entonces, ¿qué es lo que? La decisión es tuya. El amor de Dios está ahí, mostrado. Te está ofreciendo y nos ofrece y nos da vida eterna. Pero si lo entendemos, antes de decir, sí, yo acepto a Cristo, lo entendiste, lo captaste, asimilaste, que todo ese amor vino a ser mostrado en la cruz, que costó, que derramó su vida, su sangre en el madero, por tus pecados, mostraron todo ese amor, porque dice, yo vine a dar, ¿qué? Vida, ¿cómo dice? Vida eterna, ¿verdad? 10:10 de Juan. Dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿quién es el enemigo? Vino a destruir, vino a engañar, porque es maestro en eso. Pero que el Señor nos reprenda. Cuando nosotros vamos entendiendo que todo tiene una relación para el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, entonces es cuando nos alumbra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nos disponemos y queremos, el amor de Dios está ahí, las promesas están ahí. ¿De dónde quieres pasar tu eternidad? Depende de ti. ¿A dónde quieres que vayan tu familia, tus hijos, tu descendencia? Depende de ti. Cerramos este punto con esto. Prueba al Señor, habla con Él y verás qué diferencia. Bien, ¿qué dice el versículo 49-15 de 1 Corintios? Dice la palabra de Dios, y como trajimos la imagen del terreno, traemos también la imagen del celestial. Amén. Fíjese bien cómo nos lo presenta, de qué manera, por qué, como trajimos, ¿qué dijimos? El 49, ¿verdad? Y como trajimos la imagen del terreno de Adán, traemos también la imagen del celestial, del Padre, del Hijo. ¿Qué pasó en este punto? Ciertamente la imagen del Padre fue dañada. ¿Cuándo? Cuando cayó Adán en pecado. ¿Pero qué culpa tenemos nosotros? Pues descendemos todos de ahí mismo, todo ser humano de Adán. ¿Cuándo cambia la situación del ser humano?
cuando entendemos que hay un nuevo nacimiento y podemos tomarlo si queremos, si lo entendemos, como vimos ahí en Juan 3 y 4. No lo entendemos hasta que no nos lo expliquen, pero si nos disponemos a querer oír, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De otra manera, porque la palabra de Dios es como la semilla que es puesta en el corazón del ser humano. Es agua viva que está ahí para que haya un crecimiento, un entendimiento, a manera que podamos discernir o entender lo espiritual de Dios. Podemos entender lo terreno, podemos ser científicos de lo terreno, del material. Es que si no lo veo, no lo creo. Es que yo tengo que palpar, como dijo Tomás, para creer. Es que la fe viene, ¿qué? Es la fe en, ¿qué es? En Hebreos 11:1. Todo esto tiene un sentido muy indicativo o directivo hacia la palabra de Dios, con la enseñanza, aclaraciones ampliamente para que se entienda. Dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Amén. Después la fe, la sustancia de lo que se espera. ¿Cómo? ¿La fe qué? Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Amén. No se ve. Por fe andamos, no por vista, no por lo que vemos, sino por lo que creemos verdaderamente con fe. Pero para tener esa fe, gracias, mija, tenemos que analizar, buscar, meditar, introducirnos en la palabra de Dios. Es que la Biblia trae fe. Dice la Biblia misma que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Cuál Espíritu Santo? Aquel que engendró a Jesús en el vientre de María. ¿Cuál falla puede haber la Biblia si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, como vimos ahí en 1 Corintios 2:14? Porque espiritualmente tenemos que discernirlo. Entonces, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo de Dios que nos guía toda. ¿Qué necesitamos? Disponernos, quitar mi voluntad y dejar que Él dicte en mi persona. ¿Por qué? Pues acordémonos que dice ahí en 9:23 de que Lucas 9:23. Y ya lo dije, pero bueno, si me lo repito ya por medio de la Biblia, mejor. Cuesta conocer la palabra de Dios. Y muchos, la mayoría no están dispuestos a entenderla, que es para vida eterna, pero cada quien. Lucas 9:23 dice la palabra de Dios y dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Eso depende de cada quien. Tenemos todo el conocimiento de la palabra de Dios. Así como traemos también, pero no tenemos el conocimiento mientras no nos dispongamos a entender lo espiritual, porque es lo que se dañó. Es la oscuridad en el ser humano. Es donde el enemigo ataca y no deja que la luz del Evangelio de Cristo nos resplandezca hasta que nos dispongamos. Eso no es una lucha fácil, que dice Efesios 6:12. Son cosas que debe tener una conciencia de que no es fácil, ciertamente. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Fíjese bien, gracias amiga, nos da una lista de todo aquello que, y si no tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón, si no hemos aceptado la protección divina, estamos expuestos a caer cada rato. Es que no pasa nada, es que todos lo hacen, nos normalizamos, lo hacemos muy normal, como que, nah. Pueden ver a alguien tirado en el suelo, muriéndose y, nah, no me interesa. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Por qué? Porque la lucha con él es dura, es pesada. No son cualquier cosa. No los vemos, pero ahí está. El hecho que no los veamos no quiere decir que no están ahí. ¿Influyen en el humano? Oh, claro que sí. Hasta en los gobiernos, hasta en los personajes más conocedores, más estudiados, más ricos, más millonarios. Obviamente, la lucha del ser humano no es fácil.
Y más cuando te dispones a buscar la luz del Evangelio, a conocer qué es lo que Dios quiere para el ser humano, que Él es el Creador y Él no quiere que nadie se pierda. Y que Él quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Sí, la Biblia no se puede entender a lo mejor muchas las veces, pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la capacidad de entenderla. Y nos va a guiar a toda verdad. Así no esté bien escrito, así quien nos va a iluminar, el Espíritu Santo de Dios. Es necesario que entendamos entonces que aquel que dijo allí en Génesis, que es ¿qué dice Génesis 1, 26 y 27? Dice la palabra de Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. ¿Hasta ahí? Vemos entonces que Dios nos dio todo, gracias, amiga. Nos había dado todo. ¿Cuándo lo perdimos? Cuando Adán fue derrotado por el enemigo. No, ciertamente que no fue él principalmente el que cayó primero. Pero no se trata de jugar. Lo que pasa es que es un ser humano. Sea hombre, sea mujer. Simplemente a Adán se le dijo después, por cuanto oíste la voz de tu mujer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fue Eva la que fue tentada primero. Y el enemigo siempre busca los lados más débiles, no que la mujer sea débil. En muchas maneras, la mujer tiene la capacidad igual que el hombre. No físicamente, pero sí espiritualmente. Inteligencia igual. Pero, pues depende de quién quiera. Dios nos hizo perfectos. ¿Cuándo se perdió esa perfección? Para que gobernáramos sobre todo. ¿Cuándo se perdió todo esto? Cuando el enemigo venció al ser humano en el Edén. ¿Qué es lo que viene a hacer Cristo? A reactivar aquello que se perdió en el ser humano. A fuerza no, obviamente, que es el punto principal en todo esto. Es voluntario, pero para poder aceptar algo necesitamos, repito, el conocimiento, si lo queremos, porque a veces no nos conviene lo que nos enseña la Biblia. A mí hay cosas que no me gustan que están en la Biblia, pero están en la Biblia. Y tienen que ser que aceptadas, desarrolladas, aplicadas a nuestras vidas, aunque no nos guste. Si es que realmente somos hijos de Dios y si tú quieres gozar del amor de Dios y gozar todas las bendiciones y promesas del Padre, pues es necesario que entendamos que solamente en Cristo está todo, ¿verdad? Que dice Romanos, ya vimos Romanos 8, 29, porque antes los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Si nosotros vamos analizando versículo por versículo, entendemos entonces que la imagen de el Padre fue dañada por el enemigo, por causa de la debilidad del ser humano. Y ahora, ¿en quién? En su Hijo. ¿Por qué? Porque es la imagen del Padre mismo. ¿Qué es lo que está haciendo en Romanos 8:21? ¿Qué nos está diciendo? Porque a los que antes conoció, a toda la humanidad, también predestinó a toda la humanidad que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo. Si es que quieres, si es que aceptas a Cristo, si es que lo entiendes, que el Padre ha hecho todo esto. No estoy contando chistes, no estoy contando historias, no estoy contando nada, sino estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que Dios ofrece a la humanidad. Dice 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice la palabra de Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuesen hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. Amén. Gracias, amiga. Me buscas 1 de Pedro 2:9.
Todas las cosas que Dios nos ha dado vienen de Él para la humanidad. ¿Qué quiere Dios para dañarnos? No, quiere bendecirnos, quiere darnos vida eterna, quiere que estemos en su gloria con Él. Pero si queremos, ¿qué es lo que pasa en 1 Pedro 9? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nos ha llamado. Gracias, amigo. Pero ¿quién ha escuchado ese llamamiento? Verdaderamente, ¿quién lo ha entendido? ¿Quién se ha dispuesto? Es que Dios no me da riqueza, es que paso hambre. El Señor pagó algo con su vida, con sufrimiento, que Él no debía. Él nunca pecó, nunca mintió, pero nunca robó a nadie, nunca forzó a nadie. ¿De qué nos quejamos? ¿De que sufrimos? ¿De que pasamos? Pues nos esforzamos y nos sometemos a su voluntad y le decimos, ayúdame, pero con una fe verdadera. De otra manera, no piense que Dios le va a contestar si no tiene esa fe verdadera. El trono de la gracia está abierto para todos, a todos los creyentes, todos los que en verdad hemos creído en Él y esperamos en Él. ¿Soy perfecto? Yo no soy perfecto. Ningún creyente que esté en este cuerpo todavía es perfecto. Todavía nos equivocamos, pero sabemos que Dios nos cuida, que el Señor nos cuida. Ahí el abogado tenemos 2 de Juan. Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. Amén. Gracias, amiga. ¿Pecamos los creyentes? Claro que fallamos, pero ya no vivimos en el pecado. ¿Somos hipócritas? Pues yo diría que no, pero cada quien puede pensar lo que quiera. Fallamos, sí, pero abogado tenemos. Y todavía en el 2 nos dice, ¿sabes qué? Y no nomás por nosotros, sino por todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que Dios ha dado su Hijo unigénito. Y lo rectifica y lo afirma, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces decimos, no, yo ya no estoy bajo la ley. La Biblia dice que ya no están los mandamientos. Espérame, ¿quién cumplió la ley? Cristo. ¿Y no crees en Él? ¿No quieres seguirlo? No puedes decir eso. Estás bajo la ley. Y la ley no garantiza la vida eterna. ¿Sabes qué? ¿Qué dice 1 Juan 3:2? Dice la palabra de Dios, muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Amén. 2 Corintios 3:18. Dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Amén. Somos transformados de gloria en gloria. ¿A qué? A semejanza del cuerpo del Señor. ¿Qué es lo que espera el creyente? Confiadamente en las promesas del Señor. Pero si realmente vivimos una vida de acuerdo a lo que decimos que somos cristianos, y gozamos de ese amor, de esa paciencia, de esa protección, es de cada quien. Dios tiene la gracia que es para todos. Y la gracia salvadora. Dios hace llover sobre buenos y malos. El sol sale sobre buenos y malos. La gracia salvadora es creer en Cristo Jesús. Porque Él es el camino. Él es la verdad. Es la vida eterna. Es el amor de Dios mostrado. Él mismo es el ejemplo para el ser humano, del amor de Dios para el ser humano. Pero ¿lo quieres tú? Pues depende de cada uno, ¿verdad? Gálatas 5:22. Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Amén. ¿Hasta ahí?
mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Y podemos seguir, es una lista tremenda en la palabra de Dios, pero pues depende de cada quien. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, amiga. Aquí hay una frase muy importante que debemos tomar en cuenta hablando de esto. Dice, renovación, dice, por la renovación de vuestro entendimiento. ¿De qué? De vuestro entendimiento. Y ya vimos que dice, que es Romanos 10:17, que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Mientras nosotros no tengamos el entendimiento completo, no podemos decir yo soy cristiano si no hemos entendido plenamente por qué pasamos tribulaciones, por qué somos probados constantemente, cuál es el propósito de eso. ¿Es puras pruebas, puro sufrimiento? No. Dios es bueno y en su misericordia nos deja tener gozo y paz y alegrías en nuestras vidas, pero también debemos tener en cuenta que hay tiempo de llorar, como dice Eclesiastés. Hay tiempo para llorar, tiempo de reír, tiempo de gozo, tiempo de amar. Todo tiempo de guerra, todo tiene su tiempo. Y en ese tiempo que Dios nos da, por decirlo de una manera entendible, un recreo para volver a probar tu fe. Porque la vida del ser humano es una constante prueba para ver si realmente reconocemos a Dios como lo que es, el Todopoderoso. Cada día dándole gracias al abrir nuestros ojos, cada día al acostarnos y al despertar. No es ser religioso, es ser agradecido con aquel que lo es todo, el Todopoderoso. Pero con pleno entendimiento de que he entendido quién es Dios y cuál es el propósito de Dios para el ser humano, ¿verdad? Eso depende de cada quien, es decisión de cada quien. Si me lees el versículo 50 de 15, por favor. Dice la palabra de Dios, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. Y esto empero digo, hermanos, que la carne no hereda que el reino de Dios, ni la sangre, ni la carne. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Y vemos lo que dice, ya vimos lo que dice en Juan 3:3, que le dijo, dámelo al 6. 3:3 al... Dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Gracias, amigo. Ya vimos que dice 1 Corintios 2:14, que se debe entender espiritualmente. Mientras no tengamos el Espíritu Santo no podemos entender nada y se nos hace locura, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Corintios 13:5? Examinaos a vosotros mismos, ¿verdad? Si es que estás, ¿por qué? Porque es necesario nacer de nuevo para poder entender, dejar genuinamente que el Espíritu Santo venga a morar y guiar mi vida. ¿Qué necesito hacer? Aceptar a Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Si realmente somos cristianos debemos analizar perfectamente la palabra de Dios y buscar la guianza del Espíritu Santo. Diga lo que diga el ser humano, el no creyente, porque no entiende por qué, porque no quiere entender. Pues es locura. Se ha endurecido su corazón, como el corazón de Faraón en el Antiguo Testamento, para no dejar ir al pueblo de Israel, cuando estaba Moisés y Aarón intercediendo por el pueblo terrenalmente. Lo enviaba a Dios y Moisés y Aarón obedecían. Pero ¿qué pasaba con el faraón? Se endurecía
Y luego Dios mismo lo endurecía más para que no entendiera nada. Porque Dios es Dios de oportunidades, Dios es bueno, pero tiene, ¿sabes qué? Ya te di muchas oportunidades. Le pasó a Judas. Dios le dio la oportunidad de estar con el Señor. Él decidió. Y todo empezó porque por ambición. Comenzó a agarrar del tesoro unas monedas, después fueron más, después fue más. ¿Y qué lo llevó a perderse? La ambición, la avaricia. Lo terrenal no tiene ningún beneficio espiritual. No digo que no sirva. No es la riqueza la mala, sino el ser humano que se echa a perder con la riqueza, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos entender? ¿Qué dice 1 Corintios 6:9? Aclarando, la Biblia lo dice, porque no quiero que empiecen, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Amén. No heredarán el reino de Dios. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios, mija. ¿Qué dice? ¿No sabéis? Es una pregunta que hace. ¿Que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios. Se entiende que es fornicarios, ¿verdad? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, está en la Biblia, ni los que se echan con varón. ¿Qué dice Hebreos 2:14? Hebreos 2:14 dice la palabra de Dios, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Amén. ¿Quién tiene, gracias mía, quién tiene el imperio de la muerte? El diablo. ¿Qué vino a hacer el Señor? A vencerlo. Por eso vemos ahí en Juan 1:14 que dice, Juan 1:14 dice la palabra de Dios, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. amén. Entonces, ¿cómo vino el Señor? Gracias mía. ¿Cómo vino el Señor para destruir el imperio de la muerte? Esto es al diablo, dice la Biblia. Hay quienes adoran a un ser que le llaman, y ni quiero decirlo siquiera. ¿De quién es la muerte? ¿De dónde vino? Es algo muy importante el entender que la Biblia nos habla de la salvación de nuestras almas. Es algo muy importante el recalcar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se acerca a nuestras fechas, no nomás vino a nacer porque le dio la gana y subirse en el madero porque le dio la gana. Es un propósito divino y vino a participar de carne y sangre igual que el ser humano, haciéndose un ser humano diferente, pero humano al fin. Por eso tenemos abogado delante del Padre, Jesucristo el justo. Pero depende de cada quien. Está ahí los dos caminos, como se le dijo a Israel. El camino de la vida y el camino de la muerte. Tú decides. Es decisión personal de cada quien. Para Dios es amor, ciertamente que sí. Pero para los que verdaderamente le aman. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Espero que sea de bendición para ustedes y no es una crítica, no es un juzgar, es una enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? Decisión de cada quien. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a mis hermanos en Cristo, aquellos que están involucrados en tu ministerio, ganadores de almas, maestros, todo aquel que esté, misioneros, todos aquellos que estén involucrados en una o en otra manera, obreros, maestros, evangelistas, misioneros, ayudantes, todo aquel, Padre, bendícelo y prospéralo, que todo sea para tu honra y gloria. Bendice tu palabra, bendice a cada oyente y Padre, ponemos en tus manos esta petición también acerca de los que sufren tribulaciones, persecuciones, enfermedades, tribulaciones. Sé con ellos más aún con los tuyos, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos por nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.